Buenas noches a todos. Namaste para algunos, Pax para otros, paz y bien para todos. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa o una conferencia que todo el mundo pues se ha preguntado. Los misterios de la vida y de la muerte. Un tema interesante que lo vamos a compartir con ustedes y que en algunos momentos de su vida ustedes han hecho estas preguntas a algunas personas o se las han hecho a sí mismos, esas preguntas, pero que no tienen respuesta. En la vida hay muchos misterios que no tienen respuesta, aparentemente. Aunque déjenme decirles que todo lo que sucede en nuestra vida tiene respuesta. El asunto es que debemos de investigar, que debemos de encontrar esa respuesta. ¿Cuáles son los misterios de la vida? Que en algún momento uno se pregunta y que no obtiene respuesta. Pues bien sencillo. Vamos a empezar con el simple hecho del nacimiento. Nacer en este mundo. Ese es un misterio. ¿Por qué nacemos aquí? Porque todo el mundo nace, crece, se educa, se prepara, se forma, se capacita, se enamora, se casa, tiene hijos, se reproduce, en otras palabras, forma sus empresas, envejece, se enferma y finalmente muere. Pero eso tiene una respuesta a la pregunta: ¿por qué nacemos? ¿Por qué nacemos? Entonces, claro, nadie nos va a responder, ¿va? Porque para darle respuesta a esa pregunta se requieren de investigadores, de gente que logre avanzar espiritualmente y que se desenvuelva en otras esferas de la naturaleza en la investigación esotérica. Y obviamente aquellos que han descubierto la verdad, como bien lo dice nuestro Redentor del mundo, encontrar la verdad y ella os hará libre. Entonces, el que encuentra la verdad, pues conoce todos los misterios, tanto de la vida como de la muerte. Pero, fundamentalmente, vamos a hablar ¿por qué nacemos? Bueno, alguien podría responder y decir, bueno, nacemos porque mi papá y mi mamá tuvieron una relación sexual, me engendraron y yo nací. Por simple reproducción de la especie humana. Desde el punto de vista razonativo, vamos a expresarnos o dar esa respuesta. Pero no es la totalidad de la respuesta, es parte de la respuesta a la pregunta ¿por qué nacemos? Entonces, tomando en consideración que nacemos por la unión de un espermatozoide con el óvulo femenino, un espermatozoide masculino con el óvulo femenino, vamos a considerar que hasta allí está bien la respuesta, ¿no? Pero está incompleta. Tiene un objetivo: nacer en este mundo. Algunos consideran o creen que no tenemos alma, que es una cuestión mental, un concepto equivocado de la existencia del ser humano. Pero la verdad de las cosas es que sí tenemos alma. Así como tenemos cuerpo físico, pues tenemos un cuerpo del alma. Este cuerpo físico es lo que nos caracteriza a nosotros, o sea, lo que físicamente, materialmente somos. Es un cuerpo tridimensional. Tiene 3 dimensiones: alto, espesor y grosor. Si le buscamos otra medida, no la tiene. Básicamente solo tiene 3 medidas. Bien. Este cuerpo tiene algo que le da la vida. Porque, si no fuese así, la cuestión no tendría sentido. Nadie naciera. Nosotros nacemos porque tenemos alma. Porque venimos a este mundo a cumplir una misión. Que puede ser una misión política, puede ser una misión religiosa, puede ser una misión espiritual, puede ser una misión humana, caritativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el simple hecho de nacer ya trae una misión, que se gesta en la parte
superior espiritual de nosotros, o sea, nuestro real ser, que algunos investigadores esoteristas le llaman mónada, o la budichita, o la budata, la esencia, que forma parte de la partícula divina de Dios. De ahí viene el alma. Toma cuerpo físico y uno nace. El Shakti potencial del cuerpo físico es del alma. Aunque biológicamente, analizando, no se necesita alma para tener vida. Pero sí se necesita el alma, porque entonces estuviéramos muertos. O sea que nosotros solo tenemos dos cosas: o estamos vivos o estamos muertos. Pero somos. Y ese es el primer misterio que estamos descifrando esta noche. Nacemos porque tenemos alma, porque somos seres que venimos de las estrellas, venimos de la chispa, somos chispa divina que venimos de la mónada. Y la mónada viene del absoluto abstracto, o sea, de las estrellas. Entonces, ese es el primer misterio. Y trae un objetivo, esta alma, de tomar cuerpo físico y nacer. La misión para la que nace. Vemos a través de la historia cómo grandes personalidades famosas tienen una misión. Algunas personas son excelentes en los deportes, otras personas son excelentes en la ciencia, otros son excelentes en la investigación, otros son excelentes en la investigación esotérica, otros son excelentes políticos, otros han dado su vida por buscar el bien común, el bienestar común, a través de sendas revoluciones, de sendas manifestaciones. Esas son misiones. Entonces, descubrirlas y cumplirlas es descifrar el misterio. Esas vidas que tuvieron esas personalidades, como Martin Luther King, como el famoso hindú que movilizó grandes cantidades de personas, de almas, a través del ayuno, a través de la protesta pacífica, Mahatma Gandhi. Una misión. ¿Y qué vamos a hablar? Pues del apartheid. Apartheid es una misión de alguien que revoluciona un pueblo y lo meten preso y está toda una vida preso. Nelson Mandela. Todas esas son misiones que las cumplieron. Pero vemos otros que traemos algunas misiones y no las cumplimos. Porque aunque se nos presente la oportunidad, consideramos que es un gran sacrificio para nosotros y que no vale la pena cumplir esa misión. Entonces podemos decir que somos abortos de la naturaleza, porque el mismísimo Dios nos está enviando a cumplir una misión específica y desobedecemos la orden. Entonces, nacemos como abortos de la naturaleza, no servimos a nadie. Y así podemos explicar una serie de misiones que son misterios de la vida. Otro de los grandes misterios de la vida es que el que nace aquí tiene la oportunidad de poder despertar su conciencia y elevarse a niveles superiores de espiritualidad. Ese es otro misterio que también podemos descifrar. Entonces, este tipo de acciones en la vida hay que descubrirlas. Descubrir los misterios y resolverlos es nuestra misión de todo ser humano. Debemos de intentarlo. Si sentimos cierta atracción a determinada misión o auto humano o autos caricativos de nosotros, descifremos el misterio, resolvámoslo, ¿verdad? Escuchar esa voz interior, ese llamado que nos hace la parte interna a cumplir la misión. Eso es descifrar un misterio en la vida. Y podríamos enumerar una gran cantidad de misterios que hay en la vida. Por ejemplo, cosas que existen y que las vemos, pero no podemos descifrarlas, ni comprenderlas, ni asimilarlas, ni entenderlas.
Sencillamente decimos, así es la vida, es que eso así es. Pero nunca nos motivamos a resolver ese misterio. Entonces, diremos entonces que la vida es una escuela, donde también aprendemos. Y si aprendemos a resolver los misterios de la vida, vamos por buen camino, porque vamos a encontrar al final la verdad de las cosas. Resolver los misterios de la vida es buscar la verdad, descifrar los misterios y ser libres. No hay que conformarse a veces con solo hacer la pregunta, sino que además de hacerla tenemos que buscarle la respuesta. ¿Con quiénes o con qué? ¿O con qué objetivo? Bueno, de eso se trata, porque nosotros tenemos y aplicar eso en nuestra vida diaria para descubrirlo nosotros por sí mismos. Que escuchamos también que uno se acuesta y que sale del cuerpo, ese es otro misterio, el desdoblamiento astral. Pues tenemos que practicar para lograrlo. Hay muchas escuelas en el internet que enseñan mantras para desdoblarse el astral. Podemos resolver el misterio del desdoblamiento astral consciente y conocernos a nosotros mismos. Investigar en los archivos akáshicos de la naturaleza. Muchos hablan de los archivos akáshicos. Debemos de visitarlos para darnos cuenta de qué se trata. De qué se trata ese misterio y resolverlo, aunque sea para nosotros mismos. Y así sucesivamente hay muchos misterios en la vida que estamos llamados a resolver. Pero una motivación personal en nosotros para empezar a resolver esos misterios. ¿Qué hay de la muerte? Bueno, como lo digo yo en un librito, en el capítulo 13, el capítulo que habla de la vida y de la muerte. Son dos hermanas que van siempre juntas. Una no existe sin la otra. La otra no va a existir sin la una. Entonces, van de la mano, van de la par. Y se repite constantemente lo de la vida y de la muerte en nosotros. Las 108 cuentas que tiene el collar del Buda simbolizan las 108 existencias que tiene cada ciclo de vida que se nos asigna a cada uno de nosotros. Para que utilicemos ese espacio-tiempo en la investigación hacia nosotros mismos y resolver ese misterio. Pero viendo las vidas y viendo la muerte, en realidad lo único que aquí importa es que nosotros tenemos poco tiempo. O sea que el tiempo de existencia de un ser humano, o sea, el tiempo de vida de un ser humano, es tan relativamente corto que apenas ajusta para investigar la punta del iceberg. Se requieren de muchas existencias. Por eso el Buda nos insinúa y nos enseña a través de la simbología del collar que tenemos 108 vidas, como para despertar conciencia y para resolver los misterios de la vida y de la muerte. Pero el ser humano está completamente dormido, desconoce estas cosas. Uno nace, crece, se educa, se prepara, se reproduce, envejece y muere. Y se va peor que como cuando vino. No aprovechamos la estadía en este espacio-tiempo de vida, porque la muerte tiene sus propios misterios, que también se requieren resolverlos cuando tenemos vida. O sea que durante nosotros tenemos vida, tenemos que resolver los misterios de la muerte. En realidad, ¿qué sucede? Cuando nosotros morimos, bueno, se da un fenómeno. El agonizante, en su lecho de muerte, mira cosas en el momento en que ya va a perder el cuerpo físico, o sea, que se va a terminar la vida. El moribundo, de una forma retrospectiva, mira en escenas todos los eventos de esa vida que está perdiendo en ese momento. Ese es un misterio de la muerte.
En ese preciso instante, el moribundo, o sea, el que está agonizando, tiene un reprise de toda su existencia. Desde el momento en que nace, crece, se educa, se prepara, el momento que se casa, los momentos alegres, los momentos de sufrimiento, los momentos de dolor, los vive nuevamente. Como en una repetición, pero en instantes. Por eso vemos que el que está agonizando a veces se ríe, a veces llora, a veces grita o se carcajea. Gesticula un montón de movimientos raros que los presentes dicen, bueno, ¿y a este moribundo qué le pasa? Pero es eso lo que está sucediendo. Está volviendo a vivir aquellos momentos hermosos, los momentos tristes, los momentos terribles de su vida, a través de una proyección, antes de que el ángel de la muerte le corte el cordón de Antacarana, como dicen allá en el Oriente Medio. El cordón de Antacarana es el que conecta el cuerpo astral, o sea, el alma, con el cuerpo físico. Entrando por la pineal, conectando el corazón y pegándose totalmente en una maraña de nervios que tenemos en el plexo solar o el ombligo. Entonces, hace acto de presencia a la par del que está agonizando en la cama, el ángel de la muerte. De esos hay miles que cumplen la misión de su máximo jerarca, el venerable maestro Kamaso, que es el ángel supremo de la muerte, el cual lidera millones y millones de ángeles de la muerte para distribuirlos en todo el mundo y empezar a cortar ese cordón a todos los que van a fallecer en un solo instante o en diferentes horarios, en distintos días, etcétera, etcétera. Entonces, el agonizante, o sea, el que está agonizando, mira al ángel de la muerte, con su traje negro esquelético, con su capucha y su guadaña. De estos hay evidencias, porque tenemos muchos relatos de personas que han visto el ángel de la muerte antes de morir. Entonces, cuando ya recibe la orden el ángel de desencarnar, con su guadaña corta el cordón de Antacarana y uno da el último suspiro y muere. Queda desconectada el alma del cuerpo de materia. El cuerpo de materia se vuelve inerte. Entonces, tres cosas van al cementerio. Va la personalidad energética, por ejemplo, yo soy un naturópata, yo soy médico naturópata. Tengo mi clínica, tengo mi consultorio, elaboro medicamentos, atiendo pacientes. Esa es mi personalidad, que se va desarrollando con unos años. ¿Cuál sería la personalidad de un mecánico? Estar en su taller, desarmando motores, armando motores, ¿bien? Reparando vehículos. ¿Cuál sería la personalidad de un médico alópata? Pues atender en su clínica, ir a los hospitales donde presta su servicio como médico, y esa va a ser su personalidad. ¿Cuál es la personalidad de un carpintero? Pues hacer muebles, tratar a sus clientes, construir ebanisterías, instalar muebles en casa, etc. Esa es la personalidad del carpintero. Y así sucesivamente hay distintas personalidades. Pero esta no es alma, sino que es una forma energética que tiene las mismas características físicas de nosotros, pero no la vemos. Porque para ver la personalidad de alguien, se requiere de tener ciertos poderes cognitivos o desarrollar algunas virtudes como la clarividencia, ¿no? Para poder ver el ultra de las cosas. El cuerpo físico, cuando el ángel de la muerte corta el cordón, fenece, hasta de color cambia. Y ese es uno de los misterios. Cuando ya el alma sale del cuerpo, ya no tiene color el cuerpo físico, ya no circula la sangre, se vuelve pálido. Entonces, esa es la evidencia de que sí existe el alma, porque el alma al final nos da la vida. Entonces, tres cosas van al cementerio. Va el cuerpo físico ya inerte, va la personalidad de ese individuo, y va el fondo vital orgánico. ¿Cuál es el fondo vital orgánico? Es un cuerpo parecido a este, pero está en la cuarta dimensión, o sea, no es físico, es etérico. Entonces, tanto la personalidad como el fondo vital orgánico y el cuerpo físico se van pudriendo y desintegrándose en el cementerio, en la tumba. Así van desapareciendo tanto la personalidad como el vital. O sea, eso no va más allá, eso se queda aquí. Pero ¿qué es lo que qué es lo de nosotros que se va para otra dimensión? Por ejemplo, la quinta dimensión. Pues es el alma
y el montón de defectos que nos caracterizan a nosotros. O sea que el alma atrapada en la ira, en la pereza, en la envidia, en el amor propio, en la lujuria, en la fornicación, en el adulterio, en la venganza, en el homicidio, etcétera, etcétera. Todo ese montón de defectos de carácter se van con nuestra alma a la quinta dimensión. Entonces, estos misterios de la muerte los podemos descifrar con la práctica. Tenemos que estudiar bastante, profundizar, investigar, practicar. Porque con el intelecto no lo vamos a lograr, con la teoría no lo vamos a lograr. Para poderlo lograr, necesitamos practicar. Y hay varias técnicas para lograrlo. Entonces, lo interesante de todo esto es que allí sí nos vamos a dar cuenta, pues, de los misterios de la vida y de la muerte. Cuando ya morimos, nos damos cuenta. Dado que toda la vida la pasamos con la conciencia dormida, y como no le dedicamos tiempo a la investigación esotérica, entonces pasamos desapercibidas las cosas. Esos misterios quedan, tanto los de la vida como los misterios de la muerte. Pero cuando ya morimos y nos volvemos conscientes de que estamos ya muertos, entonces deseamos el despertar, pero ya es tarde, porque no tenemos cuerpo físico. Lo interesante de esto, les decía anteriormente, es que estando vivos tenemos la gran oportunidad de descifrar los misterios de la muerte, sin llegar a la muerte. Eso es lo importante, eso es lo interesante de esto. Y que estando aquí tenemos esa gran oportunidad para lograrlo. Solo se requiere de entusiasmo, de interés y de ahondar, profundizar y ser perseverante para lograrlo. Entonces, queridos hermanos, esa es la forma en que podemos descifrar los misterios de la vida y de la muerte. Que nadie nos cuente. No hay que comerle cuento a otro. Uno debe de forma espontánea y por sí mismo hacer la investigación en estos estudios de la ciencia, del esoterismo, para poder descifrar los misterios tanto de la vida como de la muerte. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos nosotros los humanos cuando morimos? Bueno, nosotros hemos dicho aquí en las conferencias que a la quinta dimensión, que es la misma dimensión donde nosotros vamos cuando salimos del cuerpo en un viaje astral, consciente, porque todas las noches salimos en un viaje astral, pero salimos inconscientes y por lo tanto no nos damos cuenta de lo que sucede en las horas del sueño, a qué lugares visitamos. A veces traemos vagos recuerdos de sueños, pero si realizamos una práctica con el objetivo de lograrlo y salir, ver, vivir el proceso de desprendimiento del cuerpo de materia hacia el mundo interior con el cuerpo astral, eso es lo recomendable, eso es lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, no lo hacemos. Inclusive, a veces ni creemos en estas cosas. Entonces, queridos amigos, hermanos, eso es lo que sucede cuando morimos. ¿Y de dónde vamos? Vamos a la quinta dimensión si tenemos otras existencias. Si ya no tenemos otras existencias, no va a haber otra de que descender a la Vichy, o sea, bajar a los mundos infradimensionales de la naturaleza, conocidos en la religión como los mundos de infierno. Y ahí no volvemos a salir, ¿verdad? Nos va a llevar millones y millones de años, ¿verdad? Entonces, descubrir los misterios de la muerte para darnos cuenta qué hay más allá de la muerte y a dónde vamos a ir al momento en que vamos a morir es muy importante. Esa es una información que debemos de buscarla. Así que yo los invito a que sean investigadores y empiecen a descifrar sus propios misterios. Si no encuentran respuesta, pues consulten a los que tienen experiencia o a los que tienen este conocimiento para ser correctamente orientados. Amigos, muchísimas gracias. Vamos a responder las preguntas. Al venir al mundo, muchos pueden equivocarse, dice Emi, y no cumplir su misión, y por eso reencarnan hasta perfeccionarse espiritualmente. Claro, a veces nacemos, no cumplimos la misión para la cual hemos sido enviados, entonces morimos y nos vuelven a enviar. Por eso nos dan 108 oportunidades para que nosotros podamos despertar nuestra conciencia. El problema se va a acabar cuando nosotros despertemos nuestra conciencia. Por eso yo siempre hago hincapié en las conferencias, aquí en el Centro de Investigación Paranormal, que aquí lo importante es despertar nuestra conciencia. Eso nos va a dar el toque final que necesitamos para saber cuáles son las misiones que tenemos que cumplir. Y va a estar naciendo y muriendo mientras no cumpla la misión. Aunque si somos demasiado necios e insistimos en no despertar la conciencia,
pues probablemente perdamos la oportunidad y bajemos finalmente al infierno y ahí se acabó todo. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Muertos, dice, para el mundo físico nomás. Pues no solo en el mundo físico, hay un montón de gente que está muerta pero vive en el mundo astral, o sea, en la quinta dimensión. Hay unos en el limbo, otros están en el astral inferior. Y algo otros que se han ganado algunas vacaciones los pasan a la sexta dimensión a disfrutar de unas vacaciones. Pero finalmente regresan al astral inferior, probablemente desciendan a los mundos infiernos. Entonces, aquí, vuelvo y repito, lo más importante es nacer para despertar conciencia. Ese es el objetivo. Pienso que hay una especie de llamamiento silencioso y secreto que te ayuda a buscar la misión para la cual estás aquí. Sea una misión grande o pequeña, al final todas son importantes. Así es, siempre van a recibir ese llamado interno. Lo que pasa es que a veces nos hacen ese llamado interno y nosotros pasamos desapercibidos, o sea, no nos detenemos en un momento en la vida a reflexionar, a pensar, a analizar por qué siento ese llamado. Eso es importante. Detectar ese llamamiento interno es muy importante, porque eso va a repercutir en la toma de decisiones que yo haga en la vida, va a repercutir para bien o para mal bien. Así definitivamente. Entonces hay que escuchar ese llamamiento interno. Y los que nacemos y estamos sufriendo, ¿qué es, señor Teo? ¿A qué venimos? Aún no sé cuál sea mi misión y quiero saber para hacerla con todo el gusto del mundo. Y los que nacemos y estamos sufriendo, ¿qué es, señor Teo? Bueno, el sufrimiento debe ser motivación para que usted empiece a buscar el despertar de la conciencia. ¿Por qué sufro? Les voy a contar. Una seguidora de mi página me escribió de Bolivia y ella me explicaba que la vida que ella ha tenido en esta existencia, pues no ha sido muy buena. Ha sido una vida de sufrimiento, una vida de reales, pues de solo estar con monedas, con pocas monedas, llena de enfermedades, de sufrimiento. Entonces me hace la pregunta, ¿por qué? La respuesta a eso es que nosotros en otras existencias hemos sido derrochadores. Hemos tenido bonanza, abundancia, y no la hemos aprovechado. Aquel que tiene bonanza debería de aprovechar su tiempo para despertar conciencia, invertir parte de su tiempo en la investigación esotérica, oculta, para darse cuenta cuál es su misión. Y entonces, si estamos en la miseria, pues también es otra oportunidad. O sea, no solo el que esté en bonanza, no solo el que esté en riqueza, tiene la oportunidad de buscar resolver el misterio de su misión. No solo el que está también el que está en miseria. O sea, debe de ser motivo de preocupación. ¿Por qué estoy así? Entonces empezar a resolver el entuerto de su vida. Yo le he dicho que el mal del ser humano es el ego que tiene. El ego es el que nos hace infringir la ley y echarnos karma. Al echarnos karma, nos estamos echando unos castigos, que lo vamos a pagar en futuras existencias, porque hay karma que duran hasta no solo 3 existencias, hasta 4 y 5 existencias, que estamos pagando ese karma. Entonces, ¿por qué yo hago hincapié en que el ser humano debe de despertar conciencia? Para darse cuenta cuál es su misión, por qué está en la situación que se encuentra y empezar a modificar la causa para cambiar el efecto. La causa fue los errores que cometimos, el efecto es el castigo, vivir en miseria, estar enfermo, padecer de enfermedades todo el tiempo. Entonces, eso es el efecto de una causa. Entonces, cuando yo despierto conciencia, entonces empiezo a buscar la causa de mis desgracias. Por eso es importante el despertar de la conciencia. En tanto no despertemos conciencia, vamos a tener siempre ese problema. Guillermina, cuando nos piden un favor y no lo hacemos, ¿estamos fallando en nuestra misión? Sí. Nosotros como humanos estamos en el deber de ayudar a nuestro prójimo. Porque hay que amarlo. Hay que amar a nuestro prójimo. Entonces, si alguien me pide un favor y yo puedo hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Eso es parte de ser humano, es parte de ser hermano ante la ley de Dios. Hagamos el favor, pues no seamos egoístas. No hay que actuar con maldad. No hay que actuar pues, de manera contraria a los designios divinos. Vamos a ver qué dice Rodrigo. ¿Qué se siente y qué se ve cuando uno se está desdoblando en la transición, cuando se está saliendo? Buena pregunta. Cuando uno se relaja y se concentra bien en la práctica del desdoblamiento astral y pronuncia el mantra para esta práctica, entonces uno empieza a sentir un hormigueo en el cuerpo. Pero no todos experimentamos las mismas cosas.
Por ejemplo, yo en ocasiones he sentido que mi cuerpo se va hundiendo en un abismo sin fondo. Si no estoy alerta, entra en acción el miedo y fracaso en la práctica. Entonces me levanto sobresaltado, asustado. Entonces, hay que relajarse, hay que dejarse llevar. A veces he sentido que mi cuerpo empieza a girar en movimiento continuo y se va acelerando, acelerando, acelerando. Yo me dejo llevar porque estoy haciendo una práctica y eso es parte del proceso. También escuchar voces, ruidos, es parte del proceso del desdoblamiento astral. O sentirse exageradamente pesado, demasiado obeso, es parte de ese proceso. Entonces, hay que dejarse llevar para lograr la práctica. Eso se siente pues cuando uno entra en ese proceso. Lo que hizo Adolfo Hitler fue misión, y si fue misión, ¿quién lo envió? Bueno, cuando yo me refiero a que Dios nos va a enviar a una misión, ¿sí? El problema de Adolfo Hitler era una misión de despertar su conciencia y volverse un ser superior. Desafortunadamente, cuando él va en el camino del sendero de la luz, en el despertar de su conciencia, fue tentado por la logia negra. Yo he dado temas aquí donde explico cómo trabaja la logia negra para desviar a un estudiante de la logia blanca. Y eso precisamente le pasó a este señor, que fue desviado de su misión y fue tentado por la logia negra. Y después, en vez de convertirse en un guía espiritual, en alguien que podía salvar a seres humanos, se convirtió en un tirano, en un demonio, y ahora está en un mundo de infierno. Pero eso no fue que Dios lo quiso así, eso fue que Él quiso hacerlo así. Entonces, vean ustedes cómo este señor le causó gran daño a la humanidad, ¿no? A millones. Estaba cumpliendo una misión, pero en este caso no era de Dios, sino que de el demonio. Porque le hizo caso al diablo y no a Dios. Quizá fue una misión encomendada por Dios a la logia oscura, ¿no? Esa es una misión de la... él tenía que cumplir la misión de despertar conciencia, pero no lo hizo, entonces cayó en manos de la logia negra. ¿Cuál es el propósito de ver la vida antes de morir? Bueno, lo que acabo de decir, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar el despertar de nuestra conciencia. Eso debemos de tenerlo como propósito antes de la muerte. Porque una vez que ya fenecemos, que ya morimos, ya todo se terminó, pues. Hablando físicamente y de vida, se terminó, se canceló. Porque llegó la muerte y no llegó. Entonces, el despertar de la conciencia debe ser el propósito. Ver si avanzas espiritualmente en el turno que te tocó, si no, aún te falta llenar tu cota. Está bueno. Ahí viene la reencarnación. En este plano o en otro. Pero también se puede manifestar, recordemos que en los cementerios también hay seres oscuros, así es, que se alimentan de otros más débiles, correcto. Está bueno eso. Entonces, cuando se dice que alguien vende su alma a un demonio o un ser de baja frecuencia, que es lo que se está vendiendo o dando realmente, ¿qué sucede allí? No, miren, existen los pactos con demonios y todo eso, pero eso, pues es responsable el que hace el pacto, y va a sufrirlo él, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le vende el alma a un demonio, pues que se atenga a las consecuencias, porque los demonios no regalan nada, ¿verdad? Ahí lo que sucede es que va a perder el alma, eso es lo que sucede. Yo he tenido sueños con muchos fallecidos y me enviaron mensajes, otros no sabían aún que estaban muertos. Algunos lloraban, sí, porque es lo mismo, ¿no? Como uno no tiene despierta la conciencia, entonces al morirse, allá van a andar pegando de palos, ¿no? Y porque considera que está vivo. Tiene que llegar alguien y despertarle la conciencia y decirle, mira, tú estás muerto, no estás vivo. Entonces ahí se entristecen cuando aceptan esa verdad. Y por eso lloran. Eso sucede, eso es real. ¿Por qué tenemos parálisis del sueño? ¿Cómo hacer para movernos nuevamente? Bueno, yo ya leí un tema que se llama la parálisis del sueño. Allí está en YouTube, pueden descargarlo y ahí están las respuestas de eso. ¿Cómo evitarlo? Los seres de baja frecuencia, ¿a quiénes atacan? Más. Pues a los que vibran en lo negativo. Esos son los que son blancos para ellos, ¿verdad? A esos atacan más. A la persona que mentalmente es una persona negativa. Al pleitista, al que solo anda en problemas, a eso lo van a atacar más. Bendiciones. Entonces la misión de uno la descubriremos a través del desdoblamiento astral. Correcto. A través del desdoblamiento astral. Buenas noches. Tal vez podría comentar o cómo se siente tener un viaje astral. No, eso es como estar aquí frente a ustedes hablando. Vamos a suponer que aquí estamos en el plano astral. Pero si yo me tomo las manos y las estiro como hule, como plástico, yo estoy en el plano astral, o doy un salto y floto, estoy en el plano astral. Pero es idéntico al físico.
No cambia en nada. Es fantástico para uno porque es una maravilla y es algo que queda grabado en tu conciencia. Por eso hay que practicar. Y vas a sentir una voluptuosidad, que sos suave. No se siente la carga de la materia. Que nosotros si saltamos aquí no vamos a flotar. En el plano astral es tu espíritu el que anda. Por lo tanto, es suave, es elástico y es bastante sutil. ¿Por qué algunas personas le tienen miedo al desdoblamiento astral y se niegan a hacerlo aunque sea involuntario? Bueno, cuando tenemos miedo es por ignorancia, pues. Porque yo me voy a negar a hacer algo que desconozco. Solo porque otro me lo dijo. Yo considero que no debemos de actuar así, ¿verdad? Debemos de experimentar, tener una convicción propia. ¿Qué plano astral es el de los sueños y pesadillas? No. Yo ya di un tema que se llama sueños, visiones y proyecciones. Hay proyecciones mentales, hay sueños, pero hay pesadillas. Ya las pesadillas son viajes al inframundo. O sea, yo siempre he explicado que el plano astral está el plano superior y está el astral inferior. Entonces, cuando te desdoblas al astral superior vas a ver el sol, vas a ver templos de la logia blanca, maestros que te enseñan. Pero si te desdoblas al astral inferior, entonces vas a visitar, te van a atacar porque ahí hay demonios, porque hay gente asesina, entes oscuros que te van a atacar, hay centros de magia negra. Pero si te desdoblas más abajo al limbo o a los mundos de infierno, es una pesadilla horrible. Milésimas de segundo, pero es espantosamente horrible. Esas son las pesadillas. Entonces las pesadillas se viven en los mundos de infierno y los sueños pues en la quinta dimensión, ya sea en el astral superior o inferior. Tal vez de alguna manera podemos conocer en qué número de reencarnaciones nos encontramos. Sí, hay que viajar al plano astral y ir a los archivos akáshicos, ahí te vas a dar cuenta. ¿Para qué estar tratando de averiguar cuántas vidas hemos tenido si ni siquiera tomamos conciencia de la vida actual que tenemos? Cierto, ¿verdad? Tenemos que tomar eso. Hay que considerar lo que dice Ivania. Dice, hermano Teo, si la persona no tiene agonía al morir, su retrospección de sí al morir es al instante, sí. Es en minutos, puede durar, minutos. Buenas noches, dice Iván. Hace 2 noches me asusté porque sentí que mi cuerpo vibraba muy fuerte, en estado entre dormida y despierta, y sentí que me iba elevando. Solo que la vibración fue tan fuerte que me asusté y no seguí. No seguí, dice. Doctor, ¿qué debo hacer? Allí, ya antes he tenido viajes astrales y no sentí eso. ¿Qué hacer? Bueno, lo que sucedió es el mismo proceso del viaje astral, de la salida del cuerpo físico. El asunto fue que le entró miedo, le entró pavor, pánico, y eso la hizo regresar. Entonces, lo que debe hacer es calmarse, tranquilizarse, no pasa nada. Nadie se ha muerto de esto. Entonces, continúen, ya que tiene esa dicha, esa facultad de lograrlo, continúen, porque aquí en estos estudios hay que lograrlo. Y al perder el alma, ¿cómo se recuperaría? Tendría que esperar a deshacerse de los mundos de infierno. Si caes en los mundos de infierno no volvés a salir, hermano, a saber cuántos millones de años. Ni hablemos. No recuperas el alma. Sí la vas a recuperar, pero imagínate cuánto sufrimiento. No, es mejor eliminar el ego y evitar ir al infierno. Una vez que se entra al plano astral, ¿cómo saber hacia dónde dirigirse? Bueno, no es el tema del plano astral, ¿verdad? Estamos hablando de los misterios de la muerte. Pero bueno, vamos a... hay un tema especial del mundo astral, la salida del cuerpo interno. Lo que uno debe de hacer en ese momento es pedirle al Padre. Se pone la mano derecha sobre la izquierda y usted le pide al Padre, a su Padre interno, a Dios, que es su Dios que está dentro de usted, que lo lleve a un templo de sabiduría para recibir conocimiento. Eso es lo que tiene que hacer. Inmediatamente lo van a llevar. Bueno, alguna protección antes del astral, cerrar el cuerpo y siempre tener un pentagrama esotérico en la habitación. ¿Qué y cuánto tiempo pasa entre cada reencarnación? Bueno, eso varía. Varía porque depende si la persona ha sido juzgado en su karma. Hay personas que regresan inmediatamente, mueren y al siguiente día ya están nacidos otra vez, para que sigan sufriendo. Si es un karma de tipo superior, ¿no? Si es una persona que no tiene tanto problema, que eso es difícil, porque lo más probable es que tengamos mucho karma. Entonces, pero puede darse el caso de alguien que no tenga tanto castigo que venir a pagar. Entonces le pueden dar en su tiempo
cuando así lo considere la ley, el tiempo adecuado para que esta persona vuelva a nacer. Así que eso depende de cada uno de nosotros, depende de cómo estemos actuando y de quiénes somos. Cuando se sueña que uno está luchando junto a otras personas contra seres oscuros, usando las manos para arrojarles energía, ¿en qué dimensión ocurre eso? Siempre es en la quinta dimensión. ¿Se debe enterrar a una persona fallecida o se le debe cremar? He oído que son rituales que alimentan entidades oscuras al ser quemados. No. Cuando una persona es cremada, entonces más bien le hacen un favor porque se desintegra el físico, el vital y la personalidad, que eso queda aquí en este mundo. Entonces el ego de uno ya no se va a estar metiendo en la tumba, porque cuando uno muere el apego del ego de uno a la materia insiste y por eso aparece en los cementerios. Es mejor que lo cremen, eso es lo mejor, no va a pasar nada, mejor para uno. Dice, los espíritus piden permiso para venir a visitar a sus parientes. Pues dependiendo en qué dimensión esté, porque si está en la quinta dimensión, en la parte superior, ahí sí le van a dar permiso, y en la sexta dimensión, pero en el astral inferior no, ni en el limbo. ¿Cuál es el karma de tipo superior? Bueno, hay tres tipos. Está el karma común, está el karma no negociable, y un karma de tipo superior pues es una enfermedad como el cáncer, enfermedad incurable o defectos físicos que uno trae. Hay gente que nace escamosa, en fin, hay una serie de enfermedades que son karma superior, ¿verdad? Son karmas terribles. El karma duro es el mismo karma superior. Así que es el mismo, el karma duro es el mismo karma superior. Los familiares de los fallecidos, cuando lloran o se quejan de lo que hizo la persona que se fue, hace sufrir ese espíritu. Así es. No hay que quejarse, ¿vale? A un espíritu, pues, si lo creman, le van a hacer un bien. Pero si no sucede eso, estar alimentando mentalmente a estos difuntos no es bueno. Fomentemos las cosas buenas de ellos, no las cosas malas. No nos quejemos de las cosas malas que hicieron, porque eso les molesta y los daña. ¿Las personas que han maltratado animales sufren el mismo dolor al morir? Sí, y después cuando nacen también vuelven a sufrir. Y si nace uno retorna como animal, la representación animal, igual le van a aplicar la misma medicina. Así que no hagan sufrir a los animales porque no es bueno. Hermanos, hemos llegado al final. Namaste para algunos, paz y bien para todos. Dios los bendiga. Buenas noches.